Hola a todos, yo soy Carlos Villarce, voy en tercero, todos en la hermanos me dicen Charlie desde siempre. Esta es la primera identidad que tengo con ustedes, en verdad, primera en la vida. Se suponía que iba a ser creo que el lunes pasado o antepasado por Zoom en vivo con el Walter que le iba a hacer la de cinética enzimática creo. Y la idea era que fuera un Kahoot quizá un poco más entretenida, que pudieran ver los dos ahí mismos, porque en verdad igual este es un tema importante, pero ese día se me echó a perder el computador y está en servicio técnico, así que no pude hacerla. Igual más adelante vamos a tener otra identidad, creo, la de procesos citoplasmáticos, así que ahí quizás estemos juntos por Zoom y sea un poco mejor. Ya, entonces ahora vamos a empezar. Esta identidad es de carbohidratos y estereoisomería, sobre todo de estereoisomería, que es como la parte importante que aprendan a resolver los ejercicios que son como típicos en las integrales y que prácticamente todos los años aparece uno de este tema, creo. Ya, primero, vamos a ver cinco cosas principalmente: isomería, quiralidad, estereoisomería específicamente, piranosa y furanosa, y al final vamos a resolver un par de ejercicios de tipo integral para que puedan practicar algo, idealmente. Ya, ¿qué son los isómeros? Son compuestos con la misma fórmula química, pero que no son idénticos porque son distintos en la forma en que enlazan sus átomos o la forma en la que se ordenan el espacio. Entonces, según esta definición, los isómeros principalmente se dividen en dos categorías. Por un lado están los isómeros estructurales o constitucionales, que se diferencian en la forma en que están unidos los átomos. Entonces tienen la misma fórmula química, pero la organización es distinta. Y la segunda categoría son los estereoisómeros, que a diferencia de los estructurales, están enlazados de la misma forma, pero se distinguen por la forma en que se ordenan en el espacio. Aquí tenemos un par de ejemplos de isómeros constitucionales. Como ven, a la izquierda hay alcohol etílico y a la derecha hay dimetiléter. Los dos tienen la misma fórmula molecular, que es C2H6O, pero están ordenados de forma distinta. Mientras que el alcohol etílico tiene un grupo hidroxilo, por ejemplo, el dimetiléter tiene un grupo éter. Y abajo hay 1 clorobutano y 2 clorobutano, que son isómeros constitucionales de posición porque solo cambia el carbono al que son un grupo funcional. Ahora, en verdad, esta parte solamente se las puse así como cultura general para que supieran, pero no es el foco de la ayudantía, así que más que esto no voy a profundizar. Eh, Aquí partimos con estereoisómeros. Los enantiómeros tienen centros asimétricos y son imágenes especulares una de la otra, pero no son superponibles. Bueno, como les dije antes, los estereoisómeros tienen igual conectividad y diferente orientación espacial, y principalmente se dividen en enantiómeros y diasterómeros. Y los diasterómeros son aquellos que no están relacionados con una imagen especular superponible. Son los típicos que son cis y trans, que son resultado de una rotación restringida por un doble enlace, como se ve aquí y aquí, o también por una estructura cíclica, por eso. Entonces, como está restringida esa rotación por los doble enlaces carbono-carbono, puede existir, por ejemplo, el 2-penteno como cis y trans. El isómero cis, como ven, tiene los hidrógenos del mismo lado del doble enlace, mientras que el trans lo tiene en lados distintos. Uno está arriba y el otro está abajo. Y lo mismo puede ocurrir en compuestos cíclicos. Al final, como que tampoco voy a profundizar mucho más en esta parte porque tampoco es lo esencial de la identidad. Igual, cultura general nunca está de más. Y ahora partiendo, esta parte ya es más importante. La quiralidad viene de la palabra griega quiral, que significa mano. Un objeto quiral al final tiene una imagen especular que no es superponible. Entonces, al final, una mano es quiral porque si se observa al espejo no se ve, por ejemplo, como una mano derecha o izquierda, dependiendo de lo que pongan. Pero por el contrario, si miramos una silla, no es quiral porque al espejo se ve exactamente igual. Entonces es aquiral, o sea que su imagen especular sí es superponible. Ahora, si es que les cuesta como imaginarse esto, si ponen las palmas de sus manos juntas, una contra la otra, se dan cuenta que son iguales. O sea que
son imágenes especulares, ¿ya? Después, si ponen una mano encima de la mesa, con la palma apuntando hacia la mesa, y después le ponen la otra mano encima, con la palma también apuntando hacia la mesa, se dan cuenta de que sus dedos no coinciden. O sea, el pulgar va a estar con el meñique con el pulgar, y así con todos los otros dedos. Y eso significa que no son superponibles. Por eso las manos son quirales, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Ahora partiendo con isomería óptica, las moléculas también pueden ser quirales, y la característica que provoca la quiralidad de una molécula con mayor frecuencia es que tengan un centro asimétrico. Un centro asimétrico es un átomo que está unido con 4 grupos distintos, eh, como se ve aquí en estos dos casos. Todos los grupos, los 4, tienen que ser distintos. Y ojo que, ojo eso sí, que los grupos unidos al centro asimétrico no necesariamente son los que están inmediatamente enlazados al carbono. A lo que me refiero, mirando todas estas moléculas, el carbono quiral son los que están marcados con asterístico, perdón. Está unido a carbono por ambos lados. Aquí a carbono, y aquí a bromo. Y al otro lado hidrógeno. Lo mismo en este, a carbono, carbono, hidrógeno. Pero la diferencia es que el 4-octanol, por ejemplo, aquí no está unido a carbono y a carbono. Está unido a un butil y está unido a un propil, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, eso es lo que cuentan estos casos para determinar un centro simétrico. Para que no se confundan y piensen que una molécula no tiene centro simétrico porque está unida a carbono por los dos lados. En verdad puede que sí sea asimétrica, si está unida a distintos grupos enteros. Ya, aquí tenemos un compuesto con un centro asimétrico, el 2-bromobutano, que puede existir como dos estereoisómeros distintos, ¿ya? O sea, son moléculas quiral, no son superponibles, ¿ya? Es lo mismo que la analogía de las manos derecha e izquierda antes. Las moléculas especulares no superponibles se llaman enantiómeros, que son moléculas quirales. Ahora, lo que me importa en verdad de esta diapositiva es que sepan cómo se representan los enantiómeros. Normalmente se usan fórmulas de perspectiva que muestran dos de los enlaces del centro simétrico en el mismo plano, que serían las líneas normales, o sea, aquí con el bromo y con el etil, y aquí también. Y otro enlace que se ve como una línea triangular sólida, que sería aquí con el metilo y aquí también, que lo que hace esa línea es como ponerlo en 3 dimensiones. Esa línea sólida significa que ese átomo sale del papel hacia ustedes. Y la otra, que es el triángulo punteado que está con los hidrógenos, significa que se extiende hacia atrás del papel, como poniéndolo en 3 dimensiones. Ojo, eso sí, que cuando dibujen estas moléculas así, los triángulos sí o sí tienen que ser adyacentes. O sea, tienen que estar al lado uno del otro. No pueden estar separados con algo entre medio. Ya. Ahora, esta es la clasificación de la nomenclatura R y S de enantiómero, porque para todo par de enantiómeros con un centro asimétrico hay uno con una configuración R y otro con otra S. Y para determinar esta configuración hay algunas reglas. Primero, hay que ordenar los grupos unidos al centro asimétrico en orden de prioridad. Lo que determina estas prioridades relativas son los números atómicos, o Z, que es el número de protones de los átomos directamente unidos con el centro asimétrico. Aquí sí cuenta el que está directamente unido, o sea que si el carbono está unido a un metilo, los hidrógenos no me importan, me importa que está unido al carbono al tiro, en un principio. Y si con esas 4 no se puede llegar a una decisión, o sea que hay empates o algo así, hay que mirar los átomos que siguen desde el centro quiral hasta encontrar una diferencia y ahí determinar la prioridad. O sea que ahí recién me empezaría a importar, por ejemplo, los hidrógenos del metilo que les dije antes. Y finalmente se tiene que orientar la molécula de tal manera que el grupo o átomo con la menor prioridad se proyecte alejándose del lector. O sea, o como les dije antes, con el triángulo punteado, no el sólido. Y después tienen que trazar una flecha imaginaria desde el grupo con mayor prioridad
hacia el que le siga en prioridad, o sea, el que está en el segundo lugar. Y si la flecha va en sentido horario, es R de rectus o derecha en latín, que es el giro de la molécula. Y si va en sentido antihorario, es S o sinestros, que significa izquierda en latín. Entonces, al final lo que hay que hacer es visualizar bien las relaciones espaciales y acordarse de girar la molécula mentalmente, de cosa que el grupo con menor prioridad vaya hacia atrás. Eso es lo más importante, porque si no, les va a quedar mal la configuración. O sea, podrían estar viendo las moléculas del lado equivocado. ¿Se entiende? Aquí, una forma que tiene la gente de reorientar los átomos para dejar el de menor prioridad hacia atrás es imaginarse poner un observador en el papel, o sea, estos ojos que ponen aquí en el dibujo, y fijarse cómo vería él los átomos. Igual es complicado en verdad al principio, pero con la práctica se van dando cuenta de cómo reorientar las moléculas. Igual miren bien este dibujo y van a entender a lo que me refiero con el observador, porque en verdad es difícil ponerlo así como en palabras. Pero la cosa es que pongan los ojos del observador en el lado opuesto al grupo que tiene menor prioridad, que en este caso es el 4, por eso en el lado opuesto. Y de ahí se tienen que imaginar dónde querían respecto a ustedes los otros átomos, viendo que el 1 sale del papel y el 2 y el 3 están en el mismo plano. ¿Ya? En verdad, muy enredado, pero por ahora no es tan importante. Ya. Otra característica de los enantiómeros es que ya tienen una gracia, que es que comparten muchas de sus propiedades. Tienen los mismos puntos de ebullición, de fusión, solubilidad, casi todo. De hecho, todas sus propiedades físicas son iguales, excepto la manera en que actúan con el plano de polarización de la luz. Entonces, el plano de polarización de la luz se produce al hacer pasar luz por un filtro polarizante. Algunos filtros hacen girar la luz en sentido horario y otros antihorario, y otros simplemente no giran el plano. Y se determinó que esta capacidad para girar el plano se atribuye a la presencia de centros asimétricos en la molécula viral. Un compuesto que gira el plano se dice que es ópticamente activo, y si lo gira hacia la derecha es dextrógiro y se representa con un más. Y si es en sentido opuesto es levógiro y se representa con un signo menos. Ahora, muy importante, no confundan R y S con más y menos, porque más y menos señalan la dirección en la que el compuesto ópticamente activo gira el plano de polarización de la luz, mientras que R y S determinan la disposición de los grupos según un centro asimétrico. ¿Ya? Muy importante, no son como, muchas veces hay gente que lo usa como términos intercambiables y en verdad no es así. Ya, ahora empezando con los carbohidratos, lo más básico, que es como muchas de las cosas que aprendimos para BSU2, existen en todos los organismos vivos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo hacen las plantas por fotosíntesis, nosotros lo usamos como fuente de energía, funciones estructurales y muchas otras. Su unidad básica o monómero son los monosacáridos, que son carbohidratos como la glucosa y la fructosa, que no pueden convertirse en unidades más pequeñas porque ya son la unidad básica de los carbohidratos. También hay carbohidratos que son más complejos, que se crean a partir de los monómeros, como los disacarios que se ven aquí en la foto. Por ejemplo, la lactosa se forma a partir de glucosa y galactosa, la sacarosa a partir de glucosa y fructosa, la maltosa por glucosa, y así también después se van formando oligosacarios, polisacarios y así. Y también, a su vez, los monosacáridos se clasifican como aldosas o cetosas según el grupo carbonilo en la molécula, que es este grupo, el que está más arriba, el que está aquí, en esto. No sé si lo están viendo, pero estoy poniendo el puntero. El grupo carbonilo, el que está más arriba, puede ser un aldehído o una acetona. Aquí la glucosa es una aldoxosa, la fructosa es una cetoxosa, la ribosa es una aldopentosa, y así todos tienen su nomenclatura propia según el grupo funcional que tengan en la punta, ¿ya? Muy importante. Ahora, los carbohidratos también tienen una estereoquímica. Muy importante que sepan esto antes de meternos directamente a resolver el ejercicio. Es cómo funcionan las proyecciones de Fisher, que se utilizan particularmente para representar la estereoquímica según centros de la quiralidad, particularmente en la química de carbohidratos, porque suelen tener más de un centro quiral. Las líneas horizontales representan enlaces que salen de la página y las verticales
que van hacia adentro, o sea, de la página, en 3 dimensiones, digamos. En la foto vemos que W y X salen y Y y Z entran, porque están en la vertical, W y X en la horizontal. ¿Ya? Y los carbohidratos con más de un centro quiral, como estos, se muestran en las proyecciones de Fisher poniendo los carbonos uno encima de otro, así, con el carbonilo, grupo funcional, lo más arriba posible. Pero eso sí, el problema de estas representaciones es que no muestran la real conformación de un carbohidrato, que suele ser cíclica normalmente, como se ve acá. Y ya vamos a ver bien los carbohidratos cíclicos después, cómo se transforman y eso. Ya, ahora, este es un primer ejercicio. La idea era que lo resolviera alguien en la ayudantía para que viéramos bien, pero bueno, con este carbohidrato intenten determinar la configuración R y S del carbono más lejano al grupo carbonilo. Igual, si es que quieren pausar el video ahora, intentar hacerlo, denle nomás, sería ideal. Y si no, sigan viendo el tiro. Yo les recomiendo intentar resolverlo porque por lo menos en mi año esto fue pregunta en la prueba. Y creo que normalmente lo ponen, así que les conviene intentarlo si pueden. Ya, aquí tenemos la molécula. El primer paso es identificar el carbono que era el más lejano al grupo carbonilo. El grupo carbonilo está acá y hay que ir revisando cada carbono hasta, hasta, hasta ver cuál es el quiral. Y el quiral en este caso es el que está marcado con el círculo rojo y sus sustituyentes, como vemos, son todos distintos. Por un lado tiene hidrógeno, por el otro tiene este grupo hidroxilo, por el otro tiene este CH2OH y hacia arriba tiene todo el resto de la molécula. Entonces son 4 distintos. Eso sí, para que tengan presente, este carbono, el último, no es quiral porque está unido a 2 hidrógenos. Entonces no tiene 4 sustituyentes distintos y queda descartado el tiro. Por eso es este. ¿Ya? Después hay que determinar la prioridad. El hidrógeno claramente es el de menor y el oxígeno es el de mayor. El segundo y tercer lugar son lo importante ahora, en verdad, porque nos va a decir hacia dónde hay que girar. Eh, los dos son los dos son carbono, entonces tenemos que seguir mirando los siguientes átomos que están unidos a ambos. Y vemos que el de arriba está unido a carbono, oxígeno e hidrógeno, mientras que el de abajo está unido a hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en ese caso, el de arriba tendría mayor prioridad. Aquí. Lo voy a explicar apuntando esta vez. Este es el carbono quiral y hay que revisar si es que, ya que el hidrógeno es el de menor prioridad, y el hidroxilo, o sea, perdón, el oxígeno es el que tiene mayor, y acá hay 2 carbonos. Entonces, como hay 2 carbonos y son iguales, hay que determinar el segundo lugar viendo los átomos que le siguen. A este carbono le siguen 2 hidrógenos y un oxígeno. Y eso, si no me equivoco, sus números atómicos suman 10. Sí, 8 y 10, 10. Y aquí arriba está unido a oxígeno, carbono e hidrógeno. Y eso suma 15, si no me equivoco. Sí, creo que 15. Entonces, claramente, hacia arriba va la prioridad. Entonces, ahora hay que orientar la molécula y trazar la flecha. Trazamos la flecha desde este OH hacia acá. No tengo lápiz ahora, pero se traza hacia la izquierda, entonces queda en sentido antihorario, por lo tanto la clasificación sería S. Pero, si ven acá, el hidrógeno está en el plano horizontal, entonces vienen hacia ustedes, y como les dije antes, el grupo de menor prioridad tiene que estar hacia atrás, o sea que debería estar en la vertical. Entonces, estamos mirando la molécula al revés. Por eso hay que en verdad invertir el resultado que nos dio. Entonces, en vez de S, por ir en sentido antihorario, el resultado es R. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como una regla muy importante. Ya. Ahora, hay otra clasificación para carbohidratos que es D y L, o dextrogiro y levogiro. En verdad, una nomenclatura súper antigua. Para determinarla hay que mirar el carbono quiral
más cercano al extremo reducido, es decir, el más lejano del grupo carbonilo, en la proyección de Fischer. Obviamente, siempre mirando un centro quiral, porque si no, no sirve. Por ejemplo, aquí tenemos dos formas del gliceraldehído. Es la aldosa más simple que existe. Tiene solamente un centro de quiralidad y solo dos enantiómeros, que son estos dos. Y el único que ocurre en la naturaleza es el dextrogiro, que se denota más gliceraldehído. Además, si miramos el segundo carbono en esa molécula, nos damos cuenta de que tiene configuración R. Entonces, R más gliceraldehído, como está escrito acá abajo. Y a este se denomina, este es el que se denomina digliceraldehído. Y al otro enantiómero, que es S menos gliceraldehído, se tiene que denominar L-gliceraldehído, como el levogiro. Esto en verdad es por razones históricas nomás. Antes de la adopción del sistema R y S son nomenclaturas antiguas. En las predicciones de Fischer, entonces, los carbohidratos que ocurren naturalmente se suelen ver con el grupo OH en el último centro quiral a la derecha. Y estos son los D carbohidratos, y al revés es lo L. Por eso es importante en verdad esta nomenclatura en carbohidratos nada más. Entonces la D y la L al final no tienen relación con la dirección en la que se rota la luz, porque eso es el más y el menos. El prefijo D indica que la estereoquímica del centro quiral, que está más lejos del grupo carbonilo, es el mismo que el del gliceraldehído, y que el grupo hidroxilo en ese carbono apunta a la derecha cuando la molécula se dibuja con una proyección de Fischer estándar. Y además solamente indica la configuración de un centro de quiralidad, no habla de los otros que puedan estar presentes. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya, y ahora como les dije antes, vamos a ver un poco de los carbohidratos cíclicos. Si hay un grupo carbonilo, como el que tienen en la punta los carbohidratos que lo he mencionado varias veces, y un hidroxilo en la misma molécula, que son todos los OH que tiene en cada carbono, puede haber una reacción intramolecular nucleofílica de adición, lo que lleva a la formación de un hemiacetal cíclico. O sea que al final pueden reaccionar entre ellas y formar un ciclo, ya en palabras más simples. Los hemiacetales de 5 a 6 partes son relativamente estables, por eso muchos carbohidratos se pueden existir como entre la forma de cadena abierta, que es la clásica predicción de Fischer que le hemos dado en toda la identidad, y cíclica. Existen las piranosas y las furanosas. Una piranosa, que se llama así porque derivan del anillo de Pirán que se ve acá, corresponde a un ciclo polihidroxílico de forma hexagonal que tiene nomenclatura alfa o beta, dependiendo de si su nuevo centro quiral derivado de la reducción de un aldehído alcohol en el carbono 1 posee su hidroxilo en forma cis, que sería alfa, o trans, que sería beta, respecto al quinto carbono de la molécula original respectivamente, resultando en un grupo de hidroxilo OH o hacia abajo, que sería alfa, o hacia arriba, ahí sería beta. Y este tipo de reacción de ciclación suele ocurrir en las moléculas de glucosa-fructosa. Por el otro lado, una furanosa, que derivan del anillo furan que se muestra acá, es un ciclo polihidroxílico de forma pentagonal, que tiene el mismo tipo de nomenclatura en base a la isomería geométrica que posee el hidroxilo, en este caso, de la acetosa a analizar en el carbono 2 con respecto al hidroxilo del carbono 5, resultando en una molécula alfa si es que tiene el OH hacia abajo, o una beta si es que ese OH está hacia arriba, ¿ya? Como que me imagino suena muy complicado, pero ahora quizás con los ejercicios que vienen ahora pueden entender un poco mejor. En todo caso, la idea de estos ejercicios es que son tipo pruebas. En verdad es típico que hagan preguntas de esta materia, por eso les digo que es tan importante. En mi año me acuerdo que hubo una, y en otros también creo. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Yo les sugiero por lo menos pausar aquel video, leerlo bien, hacerlo si pueden, y después ver si las tuvieron buenas cuando yo lo resuelva. Y si no han entendido cómo hacerlo, ahí ustedes pueden ver si es que vuelven a ver la clase, o si hacen alguna pregunta a mí, o si es que ven la resolución o le preguntan a mi mamá, no sé. Pero yo creo que lo mejor sería practicar primero sin ver la respuesta. ¿Ya? Ya, partamos. Primero vamos a buscar los carbonos quirales y vamos a resolver las configuraciones R y S cada uno.
La parte más fácil, en verdad, es buscar los carbonos quirales. Solamente tienen que ver que sea un carbono unido a cuatro cosas distintas y sería. En este caso, los carbonos quirales son los que marco a continuación. Por ejemplo, no sé, el carbono 2 de la glucosa está unido a este CHO, o H por un lado, H por el otro, y a todo el resto de la molécula por abajo, entonces definitivamente es quiral. Y ahora hay que determinar las configuraciones R y S de cada carbono. Partamos por el carbono 2 de la glucosa, ¿ya? El punto de partida es buscar el átomo con mayor prioridad, que en este caso, al igual que en toda esta molécula, todos los carbonos, eh, es el oxígeno unido al carbono quiral, porque tiene el número atómico mayor que el carbono y mayor que el hidrógeno. El oxígeno creo que tienen 8 de número atómico, el carbono 6 y el hidrógeno 1. Entonces definitivamente gana. Después de esa, está claro que el de menor prioridad es el hidrógeno. Y entonces ya en verdad no me importa ese grupo por ahora hasta el momento de trazar la flecha. Y ahora solamente me falta distinguir si el siguiente grupo de mayor prioridad es hacia el carbono 1 o hacia el carbono 3 para ver la dirección de la flecha. Aquí vemos en este dibujo, este es el carbono que estamos hablando. Este es el carbono 1, este es el 2 y el 3. El carbono 1, perdón, está unido a oxígeno, oxígeno, hidrógeno, lo que suma 17 el número atómico. Y el carbono 3 está unido a oxígeno, carbono, hidrógeno, lo que suma 15. Entonces ya nos queda claro que desde el OH, se traza la flecha hacia el carbono 1, o sea que va en sentido antihorario por lo que sería ese. Pero nuevamente el hidrógeno está en la línea horizontal, entonces está en el plano equivocado, estamos mirando la molécula al revés, y entonces invertimos el resultado y nos queda que es, la flecha se traza así, que es un carbono con configuración R. ¿Ya? Ahora, el carbono 3. El oxígeno obviamente no toma prioridad, el hidrógeno es el de menor, y al final la prioridad se decide por los grupos que están marcados con este círculo rojo. ¿Por qué? Porque el carbono 2 y el 4, que son los que le siguen inmediatamente, tienen los mismos enlaces con oxígeno, carbono, hidrógeno. Entonces, como hay un empate, tenemos que saltarnos del 2 hacia el 1 y del 4 hacia el 5. Y ahí nos fijamos que la prioridad va a ser el grupo de arriba, porque el carbono 1 está unido a dos oxígenos en teoría por el doble enlace. Cuando hay doble enlace cuenta por 2. Y en ese caso, oxígeno 8 por 2, 16, más el hidrógeno 17. Y el carbono 5 solo suma 15 con su oxígeno, carbono, hidrógeno. Entonces la flecha va así. Y como apunta a la derecha sería R, pero nuevamente como el hidrógeno está en el plano equivocado, estamos mirando la molécula al revés, entonces se invierte y el resultado queda como S. ¿Ya? El carbono 4 es el siguiente y se decide por estos grupos, los que están marcados. Porque los dos carbonos a los que está unido, o sea, el carbono 5 y el carbono 3, están unidos a oxígeno, carbono, hidrógeno por igual. Entonces hay que avanzar sí o sí otra posición para quedar el empate. Y el carbono 6 es lo que cambia, porque si miran hacia arriba, el carbono 2 sigue estando unido a oxígeno, carbono, hidrógeno. Pero el carbono 6 está unido a oxígeno y a dos hidrógenos, lo que suma solo 10. Entonces ahí queda el tiro con menor prioridad y la flecha va a apuntar hacia el grupo de arriba. Y como está apuntando hacia la izquierda, y por lo mismo que ya le he repetido varias veces, porque es muy importante, la configuración se invierte de S, que es lo que corresponde al sentido antihorario, a R. Ahora, el carbono 5 es el más rápido, según yo, porque no hay que avanzar posiciones. Vemos instantáneamente que el carbono 6 está unido a oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Es menor que el que está unido a... Perdón, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Es menor que el que está unido a oxígeno, carbono, hidrógeno.
Entonces la flecha sí o sí apunta hacia el grupo de arriba hacia la izquierda. Entonces la configuración es R. ¿Ya? Para la ribosa, en verdad, no voy a ser tan detallado. Ojalá con los ejemplos de antes le haya quedado más o menos claro, pero si no, igual me pueden hablar. No sé si les voy a poner algo en el Google Classroom o si les voy a dar mi correo. Eh, y para el carbono 2 en la ribosa, el OH es el grupo con menor prioridad y es exactamente igual al carbono 2 que vimos en la glucosa. Entonces los enlaces, las prioridades son las mismas, así que el carbono 3 es R. O sea, perdón, el carbono 2. Para el carbono 3 no podemos comparar C2 y C4 porque tienen los mismos enlaces y la prioridad se define por el carbono 1 y el 5. Y claramente el carbono 1 tiene más prioridad por el doble enlace de oxígeno, mientras que el carbono 5 está unido a 2 hidrógeno. Así que la configuración, como la flecha va hacia la izquierda y el hidrógeno está en el plano horizontal, es R. Y por último, el carbono 4 se resuelve igual que el carbono 5 la glucosa, ¿ya? Así que es R. Son exactamente los mismos enlaces, mismas posiciones, así que ya deberían tenerlo claro. Ya. Ahora la parte era formar una beta de glucopiranosa. Lo que pasa para formar esto es que reaccionan el grupo hidroxilo en el carbono 5, o sea, este con el carbonilo, los que están marcados con la línea roja. Reaccionan entre sí. Aquí, por lo menos en esta foto a la derecha está más claro, creo yo, porque marca los átomos que reaccionan en celeste y morado. Los átomos del carbonilo, sí, celeste, y los del hidroxilo en morado. Se produce el plegamiento y el OH debiera quedar hacia arriba, porque les pedí la forma beta. Entonces tienen que ver esta forma de abajo. Se produce el plegamiento así y tienen que irse abajo. Si es que fuera alfa, si es que le hubiera pedido el alfa, el OH aquí, en este carbono, tiene que quedar abajo. ¿Ya? Y lo que pasa en esta reacción, el carbono celeste pierde un enlace con el oxígeno celeste y lo reemplaza por un enlace con el oxígeno morado y ahí se forma el ciclo. ¿Ya? ¿Lo ven? Y el hidrógeno morado, que ya no puede estar ahí porque su oxígeno morado formó un enlace con carbono, se va a enlazar con el oxígeno celeste que perdió un enlace con carbono. Y así todos quedan felices con todo su enlace y ningún átomo se tiene que ir de la molécula, ¿ya? No sé si quedó claro, ojalá. Ahora, para formar la alfa de ribofuranosa, que está formada a partir de ribosa, se cicla reaccionando el grupo hidroxilo del carbono 4 con el grupo carbonilo. ¿Ya? Igual que en el ejemplo anterior, el oxígeno rojo se enlaza con el carbono 1 y así se forma el ciclo. El carbono 1 que tenía doble enlace con oxígeno pierde uno de esos enlaces para poder hacer esto posible y el hidrógeno rojo va a pasar a unirse a ese oxígeno que quedó con un enlace menos, tal como se ve en la foto de la derecha. Ese es el resultado final. Y como es alfa, el OH queda hacia abajo. Siempre acuérdense de eso, ¿ya? Y eso es todo por esta identidad. ¿Verdad? Ojalá les haya quedado claro. Y si es que no, me pueden mandar un correo, creo que el Walter se los mandó, y si no, yo igual se los voy a mandar. Y si no, quizás también ponga algo en el Google Classroom para juntar todas las preguntas ahí y ir respondiéndolas ya. Y eso, chicos, ojalá les haya gustado.